Contar en Leyendas de la Ciudad, Juan Becerra. Por ahí del año de 1800, cuentan, había un riquísimo hacendado llamado Don Fermín de Mendoza, tan rico como poderoso, pero se decía de él que tenía pacto con el mismísimo demonio. En su haber tenía la cantidad nada más y nada menos que de 99 haciendas, pero su ambición, su vanidad lo hizo ir por lo menos por una más. Quería tener 100 y es así como llegó al pueblo de Chimalistac, en donde compró una hacienda que estaba llena de recovecos, de pasadizos, de escondites, en los que Don Fermín de Mendoza, este hombre, gustaba esconderse sin que nadie se enterara de cuál era su ubicación, porque no la compartía con ninguna persona, ni siquiera con su hija. Cuenta la leyenda que Don Fermín de Mendoza era bastante malvado con los trabajadores que tenía, así como con sus peones. Si uno llegaba a faltar a sus labores, aunque fuera porque estaba enfermo, lo aventaba a una jauría de perros furiosos que tenía. Cuenta también la leyenda que si alguno de sus peones le decía: tengo un poquito de hambre, quiero comer más, este no solo no le daba más de comer, sino que lo encerraba en un calabozo por 20 días a una dieta solo de agua y de pan. Dicen que Don Fermín de Mendoza quería una y exclusivamente a una persona en la vida, a su hija, a doña Clotilde. Esto hasta que doña Clotilde llegó con su padre para decirle un día que estaba enamorada. Pero ¿sabe usted? Estaba enamorada de uno de los peones. Por supuesto que Don Fermín de Mendoza se negó rotundamente a que esta relación fructificara. Pero su hija le dijo: hazle como quieras, yo me voy a casar. ¿Y sabe lo que hizo Don Fermín? Le hizo como quiso y al pobre peón lo lanzó a aquella jauría de perros rabiosos de la cual yo le contaba. La niña, doña Clotilde, tristísima, deprimidísima, se encerró en su habitación. Y por si esto no fuera poco, Don Fermín le lanzó los dedos de aquel peón ya sin vida como escarmiento para que nunca más volviese a enamorarse de alguien que decía era indigno. Doña Clotilde, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y de la tristeza no salió, tanto que perdió la vida. Don Fermín de Mendoza, como usted podrá imaginarse, quedó tristísimo, pues la única persona a la que decía querer en el mundo era a su hija, que ya había muerto. Así que, como se puede usted imaginar, Don Fermín enfermó. Ningún médico lo quería atender, tenían miedo a que si el hacendado no mejoraba de salud, los aventara a su jauría de perros rabiosos. Así que pasaron también los días y también pasaron las semanas y Don Fermín murió. Así que el pueblo de Chimalistac se dio a la tarea pues de enterrar a su rico hacendado, lo colocaron en un ataúd y lo llevaron al cementerio, lugar en el que cavaron una fosa donde dispusieron que se colocara ahí el ataúd con el cuerpo sin vida de Don Fermín de Mendoza. Cuando comenzaron a poner tierra encima de aquel ataúd, emergía desde el fondo de la tierra con una fuerza inusitada que llenaba de pánico a todo el mundo. Decían que esa fuerza era ni más ni menos que la fuerza del maligno. 1, 2, 3, 4 y 5 veces lo intentaron enterrar en el cementerio, pero por esto que yo le cuento, que el ataúd salía desde el fondo de la tierra empujándolo hasta la superficie, fue una situación que nada más no se pudo hacer. Así que la población de Chimalistac decidió entonces acudir al lugar sagrado. Vinieron al templo de San Sebastián Mártir y aquí colocaron el cuerpo sin vida de Don Fermín de Mendoza y le rezaron durante 7 semanas rosarios, por supuesto, después de haber embalsamado el cuerpo. El párroco decidió que no podían enterrarlo, así que colocaron aquel cuerpo dentro del templo, cuenta la leyenda, como si se tratara de un santo personaje. Aquí lo interesante de la leyenda es una historia que subsiste hasta nuestros días y que yo le voy a contar. Dicen
que el tesoro, que la fortuna de don Fermín de Mendoza se enterró junto a la cruz que usted puede apreciar a mis espaldas, junto a la cruz de San Sebastián Mártir, y que está protegida por unos duendes diabólicos. Y cuenta la leyenda que aquella persona que durante alguna noche de luna llena sea capaz de desenterrar aquel tesoro sin ser devorado por los duendes diabólicos será el heredero de la enorme fortuna y de las riquezas de don Fermín de Mendoza.